Buenos días, bienvenidos a todos al webinar el día de hoy con el tema de cables para cada aplicación. En este sentido, el ingeniero Carlos Tázar nos va a estar eh, platicando acerca de las diferentes aplicaciones en los temas de seguridad electrónica y cómo el cable influye para dichas aplicaciones. Carlos, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a este webinar. Y se escucha bien, ¿verdad? Todo bien. ¿Todo bien, Carlos? Ya hicimos una prueba de audio, tuvimos confirmación a través del módulo de preguntas de los clientes, entonces podemos dar inicio al webinar. Su servidor Daniel Romero estaré aquí del lado de los controles atendiendo las preguntas, en lo que Carlos va haciendo la presentación. Yo estaré al pendiente del módulo de preguntas tratando de contestar la mayor parte de ellas. Igual al final de la presentación vamos a tener un pequeño espacio para mostrar estas preguntas y que Carlos nos haga sus comentarios al respecto. Entonces, sin más preámbulos, le doy los controles a Carlos para que nos empiece a platicar acerca de las diferentes aplicaciones para los cables. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es un webinar dedicado para la marca Honeywell. Nos vamos a enfocar en Honeywell, y para todos aquellos quienes ya lo conocen o no los conocen a Honeywell, sabrán que Honeywell es una empresa estadounidense que produce una amplia gama de variedad de productos de consumo, productos para el hogar, por ejemplo, productos para automóviles, productos de seguridad como alarmas de intrusión, alarmas de incendio, sensores, detectores, por mencionar algunas de sus gamas, ¿verdad? Honeywell pues es una empresa que ha comprado empresas grandes como por ejemplo General Electric. Honeywell cuenta con laboratorios de investigación, de nuevos productos, e incluso cuenta con programas de participantes voluntarios y de buena fe para donación de caridad. Cuenta con récords ambientales en sus empresas cuando, eh, para ser responsables de no contaminar el medio ambiente o el aire. Es en particular, hace tiempo yo conocí a Honeywell a través de una marca llamada, una línea llamada Demcom, una línea encargada de paneles de intrusión. Algunos de ustedes que han estado trabajando con Cisco por algunos años ya recuerdan esta ramita de Honeywell. Y hablando de aplicaciones de Ademco, pues eran paneles para aplicaciones aplicaciones de robo en aplicaciones comerciales y residenciales. Pero bueno, ahora nos vamos a enfocar en una de las ramas de Honeywell. Vamos a hablar de lo que son los cables. Y aquí hay un gran parteaguas de lo que es esta rama. Hay muchas aplicaciones en cables de seguridad, en cables de control, en cables para radiocomunicación, en cables para incendios, cables para audio, cables para aplicaciones especiales. Vamos a ver cables de redes, cables para CCTV, lo que son los cables coaxiales y los UTP, y pues hay una amplia gama de cables, ¿verdad? Entonces, en este esquema vamos a clasificar a estos cables como cables de bajo voltaje. Y pues estos tienen sus aplicaciones como interior, aplicaciones para exterior o inclusive para intemperie o para aplicaciones muy especiales. Entonces, estamos hablando de que, ¿por qué este tipo de webinar? Bueno, porque necesitamos distinguir nosotros lo que es la importancia de seleccionar un cable adecuado. Y en Honeywell, esa es la gran ventaja de que Honeywell nos brinda una gran oportunidad, una gran serie una multitud o una amplia gama de cables en la que podemos nosotros apoyarnos y encontrar la solución a nuestras aplicaciones. Entonces, aquí estamos enfocándonos prácticamente en lo que es la atención al cliente, en ofrecerle cuál es la solución más idónea a sus necesidades. La clave de todo esto es que los cables que puedan adaptarse a la necesidad de cada ambiente de trabajo van a contar con la máxima confiabilidad y sobre todo con lo que es la calidad del equipo, la calidad del producto. Este es el principal objetivo en este webinar. Muy bien.
Y aquí vamos a poder destacar algunos puntos que yo considero llaman la atención de por qué el cable adecuado, por qué la seguridad en los cables. Vamos a ver usos y aplicaciones. Aquí vamos a empezar a estar hablando de algunos modelos. Obviamente les comento, es una gama muy amplia de cables y pues algunos podrán distinguir algunos modelos. Eh, Hay cables que no se van a mencionar por la variedad que hay. Y también vamos a hablar de los cables REAC. Es una nueva línea de cajas que ahorita vamos a ver cuál es la facilidad y el manejo de ellas, ¿verdad? Bueno, eh, en cables, por ejemplo, si tan solo habláramos de cables de incendio, por ejemplo, ustedes pueden distinguir que hay cables que tienen la funcionalidad de no propagar llamas o no propagar el incendio. Son cables que se destacan porque son resistentes al fuego y además tienen otras características como baja opacidad al humo, o sea, son generadores de poco humo. Hay cables que utilizamos mucho en incendio que son libres de halógeno, es decir, que no se dañan o contaminan a las personas. Hay cables de baja acidez y corrosividad, es decir, que no emiten gases y con ello no pueden dañar equipos. En cables, por ejemplo, de alarmas, hay cables, por ejemplo, con aplicaciones contra roedores. Hay cables de fácil manejo, de fácil uso, que son conductores flexibles que nos permite manipularlos muy fácilmente. Hay cables o conductores de cables que son con resistencia mecánica, es decir, pueden ser golpeados y los cables son de uso y aplicación ruda, ¿verdad? Son antivandálicos. En esta sección de cables hay cables que son con resistencias al medio ambiente en donde estén trabajando. Por ejemplo, resistentes a la intemperie, resistentes a la temperatura, resistentes incluso a aceites, resistentes a algunos componentes del medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, también hay cables que podemos seleccionar como que se están reducidos por su curvatura. ¿Qué significa esto? Que no pueden, la curvatura más o menos oscila en grados amplios, grandes, de 45 grados para que no se dañen internamente los cables y con consecuencias se puedan dañar los datos que vayan internamente dentro de este tipo de cables. Hay cables que tienen protección contra interferencia electromagnética o ruidos electrónicos, cables incluso que pueden ser sumergidos en agua, cables de baja temperatura, estamos hablando de menos 40 grados centígrados, por decirlo así. Hay cables para instalaciones solares o fotovoltaicas. Entonces, hay una gama muy amplia en lo que son los cables, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hablando de lo que es el tipo de cable, uno de los cables más populares, ustedes saben, hablando de CCTV, es el cable coaxial. Y sabemos que estos pues obviamente son cables que llevan una señalización. Eh, este tipo de cables pueden transportar una señal de video y pueden, como esa señal de video es una señal medible, lleva un nivel o lleva un valor en lo que es voltaje. Y dentro de este tipo de cables me llama la atención que hay dos características especiales que puedo destacar y uno de ellos tiene que ver con la impedancia. La impedancia, pues obviamente va a depender de las dimensiones de quién. Pues en este caso del conductor central, del que lleva la señal de video. Es también importante distinguir las distancias que vamos a utilizar con este cable coaxial y cómo está estructuralmente hecho, de cuánto es su malla, que si es de aluminio, que si es de cobre o que si el conductor central es puramente cobre. Entonces, estos factores van a determinar lo que es la impedancia. La impedancia se mide en ohms. Y también otra característica muy importante que me llama la atención es cómo se atenúa esa señal. Cada cuántos metros se pierde en decibeles esa señal. La atenuación es el monto de potencia perdida por cada 33 metros. Esta atenuación lógicamente va a aumentar, obviamente, cuando aumente la longitud del cable, ¿verdad? Entonces, son las características que hay que destacar en distinguir a ese tipo de cables coaxiales.
¿Por qué? Porque obviamente usted va a poder distinguir que eh, ese estándar del que estábamos hablando, de esa señal medible de video, es de 1 volt. Y pues esa señal de video puede decaer, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esta característica de lo que es la señal de video. Estructuralmente hablando, la impedancia, por ejemplo, es una fórmula matemática y logarítmica en la que para poderla distinguir se toman unos factores como es el diámetro del conductor central y el diámetro del conductor externo. Ustedes pueden ahí distinguir una D mayúscula, una D minúscula, en la cual pues esos valores, por ejemplo, para distinguir que un cable se jacte de que tenga 75 ohms de impedancia, es porque ese diámetro exterior equivalió a un valor de entre 0.242 y el diámetro interior, o sea, el conductor central, es 0.023. Esa es una de las cosas en las que nosotros estamos destacando productos de este tipo de Honeywell, en la que entre mayor impedancia tenga el cable, que no se degrade. Hay impedancias en cables coaxiales, como veíamos hace tiempo, entre 50 ohms y 75 ohms. Bueno, entonces en este tipo de cables coaxiales podemos distinguir la gama entre 50 y 75 ohms. Ese es un factor muy importante. Obviamente estamos hablando de estas características porque nos permiten distinguir el tipo de cable que podamos llegar a estar utilizando. Hay unos cables hablando de los cables coaxiales podemos distinguir tres gamas de modelos, el RG59, el RG6 y el RG11. Bueno, ¿cómo los podemos distinguir? Fíjense, el RG59, por ejemplo, habla de una impedancia de 75 ohms y es sugerido para una distancia entre 150 y 300 metros. ¿De qué depende esa distancia? Esa distancia, cuando estamos hablando de 150 metros, es cuando tenemos un conductor central en el cual típicamente el calibre de ese conductor central es calibre 22. Y les digo porque en RG59 ustedes pueden llegar a encontrar calibres 20. Entonces cuando es calibre 20, obviamente tengo una distancia típica que es de 300 metros. Esa es una sugerencia que muchas veces nos hace el fabricante y que muchas veces no tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues esa es una referencia que nos permite distinguir a un cable RG59. Otro tipo de cable, el RG6, bueno, pues el conductor central está hablando ya de que puede llegar a tener hasta 350, 457 metros y estamos hablando ya de un diámetro del conductor central en el que es el calibre 18. Es un poquito más grueso, como ustedes pueden ver. Eso es lo que le permite que la señal tenga más potencia, ¿verdad? Más fuerza. El RG11 está considerado para distancias mayores a 500 metros. Entonces, aquí el conductor central típicamente es calibre 14. Entonces, esos son los cables más populares que les puede ofrecer Honeywell en aplicaciones de este CTV. Hablando del cable coaxial, ¿verdad? Muy bien. En este slide, aquí estamos viendo ¿cuál es la razón o cuál es la importancia de un mal cableado? Obviamente cuando nos enfocamos en equipos de seguridad, todos estos equipos pueden ser eléctricos o electrónicos y obviamente pueden estar susceptibles a una palabra consecuente que es que el equipo pueda dañarse o en pocas palabras a que falle y es que como todos ustedes saben en una instalación no solo hay un solo cable. O sea, hay varios cables, o mejor dicho, considere usted desde su casa. ¿Cuántos cables tiene en su casa? Típicamente estamos hablando del tipo de alimentación o de lo que es la carga que puede llegar a tener en su casa. En su oficina, por ejemplo, o en un edificio, en una central telefónica. Bueno, pues obviamente son instalaciones eléctricas que conllevan muchos cables. Bueno, la integridad de las personas va a depender de factores en las que se pueda influir el tipo de protección en estos equipos. La inversión precisamente es el tipo de cable. Este es fundamental al elegir qué marca usted va a poder seleccionar y qué tipo de cable va a poder utilizar, ¿verdad? Bueno,
Hablando de lo que es la señal de video de un cable, la que está transmitiendo una cámara, como ustedes pueden ver ahí, es medible, esa señal es medible, lleva una magnitud y esa magnitud está compuesta, hablando de lo que es señal de video, compuesto de un volt. Un volt, pero realmente la señal de video efectivamente es 0.7 volts. El otro 0.3 volts lo componen las líneas de sincronía vertical y las líneas de sincronía horizontal. Eso es equivalente al 0.3 volts. Es decir, que para que pueda haber una imagen o distinguir una imagen de otra, tiene que haber una pérdida para pasar de una foto a otra, ¿verdad? Acuérdense que eso lo veíamos en CCTV, cuando veíamos que una imagen, hay un refrescamiento para llegar a poner otra, y eso es lo que es secuencia o imágenes de video con secuencia. Y ya sea independientemente de que la señal fuera analógica o es análoga, ¿verdad? Pero por ejemplo en señales digitales, todas estas señales son medibles porque llevan esa magnitud y tienen un margen que no se puede reducir. Por ejemplo, si usted dijera, entonces, ¿qué pasaría si yo en lugar de estar transmitiendo el 1 volt, por así decirlo, de la señal de video compuesta, qué pasaría si yo estuviera manejando el 0.9 volts? Pues el 0.9 volts se debe a que ya hubo un factor que está discriminando o afectando esa señal. ¿Y en qué puede repercutir? Bueno, hay varios factores. Influyen en ese tipo de señales que pueden afectar de tal manera como la que se está mostrando aquí enseguida. ¿Cómo qué? Si yo tuviera el 0.9 volts, es porque yo podría tener pérdidas de resolución o nieve en la imagen, podría tener bandas horizontales, perturbaciones en imagen, puedo llegar a tener distorsiones en la imagen o imágenes dobles, lo que le llamábamos los fantasmas, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene su consecuencia en no contar con una señal deseable. Obviamente repercute en la calidad de los equipos y obviamente son factores de los que nosotros nos tenemos que estar cuidando. Otro factor bien importante que me gustaría destacar así brevemente es obviamente lo que conlleva lo que es el uso de la electricidad. O sea, aunque estamos hablando de cables que llevan un bajo nivel de potencia, típicamente son cables que pueden llegar a tener menos de 50 volts o menos de 30 volts como muy baja potencia. Obviamente siempre estamos dependiendo de nuestra toma de corriente eléctrica o de lo que es la electricidad. Entonces, aquí está, pues, o sea, hay que tomar algunos en cuenta siempre, siempre que esto, pues, no es perceptible. La electricidad no es perceptible para los sentidos de las personas, o sea, no tiene olor. Eh, Solo puede detectarse cuando hay, por ejemplo, un cortocircuito. En ese cortocircuito se descompone el aire y aparece el ozono. Parte del ozono es lo que genera de que el material que se esté quemando, por ejemplo, en este caso el hule del cable, ese me va a hacer que, ok, yo me doy cuenta que estoy detectando un cortocircuito, ¿sí? Pero mientras no esté quemándose el cable, obviamente no estoy atento a ese tipo de fallas que pueden repercutirme en el cuerpo humano. No es detectado por la vista, ni el gusto, ni el oído, y esto se hace solamente cuando tenemos contacto con la electricidad, que puede llegar a ser mortal incluso por nosotros las personas, si no nos encontramos debidamente aislados. Entonces, los efectos que pueden producir los accidentes de origen eléctrico van a depender, fíjense, de la intensidad de la corriente, de la resistencia eléctrica del cuerpo humano, de la tensión de la corriente, del tiempo de contacto en la corriente. Eh, Cuando hay un accidente, sea provocado por la electricidad o por el paso de la corriente a través del cuerpo humano, se puede llegar a tener una electrocución o a quemaduras o embolias, ¿verdad? O sea, pueden dañarnos para siempre estar en el contacto con la electricidad. ¿Por qué destacamos esto? Obviamente porque hay que tener respeto por esto, o sea, hay que tener la precaución de tener aislado, o sea, estar muy atentos siempre en una instalación, porque podemos llegar a encontrarnos un cable y lo que podemos, por ejemplo, las manos aquí son muy vulnerables a este tipo de accidentes, porque son las más vulnerables, obviamente porque estamos manipulando cosas que muchas veces crean en nosotros o pueden llegar a crear en nosotros un arco de electricidad
y reventarnos las manos, los tendones de las manos, o sea, eso pues quedaría uno ahí así prácticamente con un daño permanente, ¿verdad? Entonces, respeto, ¿por qué? Por la electricidad, en cuanto a que, bueno, si yo estoy manejando niveles de corriente de 1 a 3 miliamperes tan solo, pues aquí no hay peligro, pero si yo llegara a tener arriba de 8 miliamperes, ustedes ya empiezan a ver que hay un cosquilleo y hay un hormigueo muy desagradable, ¿verdad? Que obviamente ahí es cuando podemos darnos cuenta de que cuidado con eso. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a tener 10 miliamperes en corriente? Bueno, puede contraernos muscularmente, ¿verdad? Puede hacer que nos den unos toques más fuertes y entre 25 a 30 miliamperes podemos llegar a tener hasta asfixia. ¿Sí? Arriba de 30 miliamperes, obviamente es el cuerpo muy vulnerable a que pueda aparecer fibrilación cardíaca, ¿verdad? Entonces darles un ataque al corazón. Pues eso obviamente hay que tomarlo mucho en cuenta para todos aquellos que instalamos o instalan. Siempre tener en cuenta este respeto porque hay que tener mucha atención en cables que estén sueltos, donde estemos haciendo una instalación. Si ven un cable suelto, con cuidado, no lo agarren con las manos. Si traen guantes, botas aislantes o ropa preparada como aislamiento, obviamente ahí es donde recomiendo que utilicen o agarren o toquen esos cables y nunca los agarren sin guantes, ¿verdad? O sea, es bien importante eso. Se lo digo como referencia leve de esto, porque esto es muy importante en hablando de lo que es la seguridad en lo que es nuestra propia persona. Muy bien, entonces aquí seguimos hablando de lo que es los cables. Aquí hay que tomar en cuenta, siempre hay que saber cómo está construido el cable. Cómo es su blindaje, cómo es su aislamiento. Y esto nos va a ayudar a evitarnos dolores de cabeza porque tenemos que analizar cierto tipo de factores como el tipo de aplicación. Es que aquí a veces nosotros nos damos cuenta de que muchas veces el distribuidor o el cliente no está utilizando el tipo de cable adecuado. Entonces, esto va a depender mucho de qué cable voy a utilizar para qué aplicación. ¿Qué señal voy a aportar? Va a ser audio, va a ser video, va a ser alimentación de qué tipo, corriente eléctrica, en corriente directa o en corriente alterna. Otro factor que influye es obviamente la distancia. Hay gente que, porque lo he escuchado, me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible mandar una señal a 1 kilómetro? Y le digo, ¿qué voltaje necesita? Ah, pues 12 o 24 voltios. Pues obviamente ese tipo de señal requiere mucho, pues prácticamente es muy difícil que les llegue una señal en corriente directa a tales distancias. Hay aplicaciones, por ejemplo, en ranchos donde la gente dice, pues sabes que necesito alimentar mi celda fotoeléctrica para mis sensores perimetrales de esta área. Y aunque sabemos que esos equipos muchas veces funcionan con 12 volts de corriente directa, la forma de propagar ese voltaje a esas distancias de 300, 500 metros, pues obviamente va a tener que ser muchas veces con cable directo de corriente alterna, o sea, cables con voltajes en 120 volts de corriente alterna, ¿va? Para poder llegar a esas condiciones. Obviamente también tiene que ver el tamaño del conductor central o el diámetro que ustedes manejan. Y es que esto lo vemos en la casa, ¿verdad? Es una pregunta sencilla, general para toda la gente, de que en una casa, obviamente, el cable que está internamente instalado en nuestra casa, obviamente puede ser calibre 10 o 12 típicamente, ¿verdad? Ahí distinguimos el tipo de cable que pues estamos obteniendo en nuestras casas para ese tipo de aplicación. Pero hay aplicaciones donde obviamente a lo mejor ese tipo de cable va a llegar a ser a 22 por el tipo de condición que usted quiera hacer. Una alarma, por ejemplo, se jacta de tener diámetros de conductores centrales calibre 22, típicamente es para distancias cortas, entre 100 y 200 metros, típicamente. Otro factor que influye mucho, pues obviamente va a ser siempre las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales me van a permitir si yo puedo utilizar un cable en una área donde esté expuesto totalmente al sol o donde esté sumergido, como les comentaba antes. El blindaje pues obviamente para que no me interfiera con señales externas, motores eléctricos, pues obviamente tiene mucho que ver todo eso, ¿verdad? Hablando de las posibles causas que pueden llegar a afectar esa señal, está lo que es el ruido eléctrico. El ruido eléctrico es una interferencia que distorsiona la señal. En líneas de transmisión, las líneas con voltaje alto o bajo, pues van a depender el tipo de frecuencia que se esté mandando la señal. Cuando se prenda un motor, pues obviamente puede interrumpir con esa señal y degradarla.
Los lazos a tierra, por ejemplo, son los principales causantes de los ruidos. Y estos ruidos, fíjense, traen como consecuencia lo que son los sobretensiones o los picos eléctricos. Y esos hacen que se dañen los equipos. Entonces, esos lazos a tierra, existen diferencias de potencial entre un punto de conexión, entre un extremo de conexión, vamos a ponerle transmisión y un punto de recepción, vamos a llamarle donde está el DVR, donde está el equipo que está recibiendo tal señal, ¿verdad? Entonces, siempre hay que proteger ambos costados de nuestros equipos a través del cable cuando así lo amerite o se recomiende, ¿verdad? Por ejemplo, en señales de video, pues poner nuestro protector tanto en la cámara como en el grabador. Y obviamente en la toma de entrada de corriente eléctrica, nuestro protector de sobretensión o de sobrepico, porque esto es muy importante. Y hablando de lo que es la calidad del cable, obviamente pues esa calidad va a depender de qué factores de tiempo esté trabajando, porque he visto instalaciones donde se están manejando, por así decirlo, 12 volts de corriente directa a través de cable UTP, y obviamente a la primera está funcionando. O sea, el tiempo de vida de un tipo de aplicación con ese tipo de voltajes, cuando estamos manejando cerca de 1 o 2 amperes, pues puede estar funcionando hasta por 3 años, 5 años de servicio. Pero si no se utilizó un calibre más robusto, más grueso, más preparado para esa aplicación, obviamente va a conllevar a que pues esté minimizado el tiempo de vida en esa aplicación, siendo que pues típicamente puede ser de hasta de 15 años, ¿verdad? Usar un cable adecuado o un cable correcto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a hablar con otro tipo de cable, por ejemplo el UTP? Si hablamos por aplicaciones con cables UTP, hay que resaltar algunas distinciones como el NETS, el PSNet, la pérdida de retorno, pérdida de inserción, retardo de la propagación. ¿Qué significa todo eso? Las posibles causas de las que puedan estar afectadas las señales internas que lleva el cable de datos, el cable de UTP. Por ejemplo, en pérdidas de inserción, el punto clave de esta prueba es que la señal que se te está transmitiendo, ¿qué pasa? Ese pulso ancho que ustedes ven ahí en la parte superior se hace más pequeño. ¿Y de qué va a influir? Por ejemplo, en el estándar de redes, en el protocolo 802.3, este habla de un cableado de 100 metros. ¿Qué pasa si se supera ese cableado? Bueno, aquí si se supera esta propiedad, va a entrar una función que es pérdida por inserción y hace que esta señal se degrade, ¿verdad? O sea, se va a hacer más pequeña. Otro factor que puede influir en pérdida por inserción es el factor ambiental, por ejemplo, la temperatura. O sea, esto hace que resulten conexiones más defectuosas, ¿verdad? Otra característica es el NETS. El NETS es cuando se le conoce bien como lo que es la diafonía o el crosstalk. Esto hace que cuando se le da mal uso al cable, vaya. Por ejemplo, cuando se desestrence más de media pulgada el cable, hace pues, que descompense la señalización. Por ejemplo, también conectores que no cumplan con los estándares adecuados pueden afectar esta función de lo que es el NETS, ¿verdad? Hay otras características de los que analizamos como PSNet. El PSNet es lo mismo que el NETS, pero aquí es acumulativo, es decir, aquí pueden estar hasta 3 cables de pares mal desentrezados, y eso repercute en que usted, por decirlo así, tenga esa señal con ruido, y pues es una señal que le va a crear una latencia ahí, ¿verdad? Por falsos datos o en la transmisión. La pérdida de retorno, por decirlo así, es un ejemplo donde un cable que vaya a 100 metros, ¿qué pasa si no se completó el cableado? Si queremos hacer una extensión o un empate de cables, la impedancia aquí la estamos variando y estos la vamos a estar atenuando, dando como resultado una pérdida de la información, haciendo que la red sea más lenta o se pierda o tenga un bajo nivel de señal, ¿verdad? Muy bien. Aquí en lo que nosotros distinguimos a la seguridad en los cables, hay una palabra que me gusta destacar bastante, que es lo que es listed. Listed es una palabra en la cual sí hay que tomarla mucho en cuenta. El cumplimiento de especificaciones y certificaciones es que un cable deba de contar con certificados que evalúen
desde el tipo de material, desde la funcionabilidad y en la aplicación de los equipos eléctricos y electrónicos. Esta es una palabra que hay que destacarla porque todos los cables llevan un nivel de certificación. Obviamente, uno de los que más resaltan es el UL. El UL es el que elabora normas o procedimientos para productos, materiales, componentes, ensambles y su aplicación, que se van a relacionar con la seguridad del producto. Esto es bien importante, que, bueno, que la mayoría de los cables son homologados. Honeywell homologa sus cables en un 100% por UL. O sea, esa es una gran superventaja para todos ustedes. O sea, con esa confiabilidad pueden contar con lo que es Honeywell, ¿verdad? Hablando de la serie Genesis de Honeywell. Muy bien. ¿Qué pasa con el almacenamiento? Bueno, ¿cómo hacer que el cable esté en condiciones ambientales óptimas? Bueno, los cables deben estar almacenados, por ejemplo, libres de humedad, que sus puntas, incluso muchas veces uno corta las puntas y se le saca ya, les quita el forro. Cuando uno hace eso, obviamente el conductor está expuesto a las condiciones ambientales donde esté, pues, ¿cómo se dice? Concentrado, por decirlo así, donde se encuentre ahí para su uso. Y esto, obviamente, la humedad va a repercutir pues, en una fuente de que pueda dañar lo que es el conductor central. O sea, no va a ser el óptimo. Entonces, las puntas realmente no deben de estar expuestas, ¿sí? No deben estar expuestas a las condiciones ambientales. Si usted usa un cable, siempre córtele los extremos, ¿sí? Para que no quede expuesto si es el cable que no está utilizando. Si es un cable, obviamente, que está utilizando, pues obviamente ahí lo mejor es estar bien conectado, no dejarle mucho filo, por decirlo así, al conductor, para que no se expongan las temperaturas. Llámese dentro de un panel de alarma o llámese dentro de un control eléctrico. Eso es bien importante. También, obviamente, pues que esté lejos de fuentes de altas temperaturas. O sea, eso también es bien importante, que el almacenamiento sea el más óptimo y el más adecuado. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en bodega todos los cables están mínimo, los que llegan en una tarima, ¿verdad? O sea, eso es bien importante, no dejarlas en el piso, las cajas o las bobinas. Tienen que estar 10 centímetros por arriba del nivel del piso. Eso es cuando se recibe el equipo. O sea, para que una bobina nunca la ponga expuesta a la caja en sí, directamente en el piso. ¿Qué pasa con el manejo o la manipulación? Bueno, ahí esto va a depender mucho de la instalación y la calidad del cable, porque obviamente muchas veces cuando estamos instalando, las precauciones es no tironear, o muchas veces por el esfuerzo que se hace en jalar los cables, obviamente los conductores internos obviamente tienen un daño, una repercusión, que hacen ese tipo pues, de problemas típicos, ¿verdad? En ese tipo de tendidos. Entonces, sí hay que manejarlos. En ese manejo, manipulación, usted tiene que encontrar una forma de que no, de que sean resistentes, vaya, de que sean resistentes, y va a depender qué tanta flexibilidad tenga ese tipo de cable, ¿verdad? Bueno, eh, en, les comentaba hace ratito que hay cables de sumersión de agua o en canalización, que se van a enterrar. Todas esas son características que podemos encontrar en Honeywell, ¿verdad? Cables que pueden estar expuestos a la temperatura, al exterior, a la intemperie, inclusive, que le pueda caer directamente los rayos solares. Bueno, esa es la ventaja de la seguridad que debemos de tener en el tipo de cable que yo esté seleccionando. Muy bien. En mantenimiento, por ejemplo, un ejemplo preventivo es el que se tenga registros de pruebas periódicas. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nosotros damos un servicio en alguna instalación, pues obviamente siempre hay que checar cómo el estado de los cables. Eso es bien importante. O sea, que lleve usted un registro de que se verifican los enlaces, de que la comunicación es efectiva, y pues obviamente que no ha habido muchas variaciones de descargas eléctricas. Obviamente usted se da cuenta, por ejemplo, en un panel de alarma, cuando hay muchos tipos de variaciones eléctricas, se da cuenta porque está reemplazando mucho lo que es la batería. Entonces, ese tipo de variaciones, obviamente, aparte de la batería, la sufren
dichamente los mismos cables, ¿verdad? Entonces, esto le sirve a usted como patrón para poder regular, para poder llevar ese registro de mantenimiento o de supervisión preventiva en ese tipo de instalaciones, porque de hecho de esto se tiene que estar reportando. Si usted va al año y está reemplazando una batería de una alarma cada año, entonces eso es lo que aparentemente se está viendo, ¿verdad? Pero no sabía cómo está el cable también. Entonces, esto, más aparte lo que son actualizaciones de diagramas. Por ejemplo, en instalaciones toca que muchas veces estamos instalando y hay otro ramal que se tiene que proteger un área que no estaba propuesta y se hace una derivación o se hace un cableado extra. Entonces ahí empezamos a hacer una nueva adaptación, un nuevo recorrido. Y obviamente si usted lleva esa actualización de diagramas, obviamente le va a poder permitir tener un control más inmediato en lo que es el mantenimiento de cables en el momento de hacerlos, ¿verdad? Es mucho más fácil. Obviamente ese documento es entregado también al cliente y a usted como respaldo, ¿verdad? También para que lleve ahí una bitácora de todo esto. Muy bien. En usos y aplicaciones, este tipo de cables de Honeywell podemos encontrar una amplia variedad de productos, por ejemplo, en condiciones de lo que es aplicaciones comerciales y residenciales, cables especiales para ductería en aires, por ejemplo, en ventilaciones, cables para audio, cables para incendio, cables para redes de datos, cables para exterior o cables para intemperie, cables para control o automatización. Bueno, pues todo esto brinda lo que es la gama de cables de la serie Genesis de Honeywell, ¿verdad? Muy bien. Una cosa importante que también hay que destacar siempre es lo que es el conductor central. El conductor central es que cuando yo tenga una señal deficiente o una caída de tensión, esta tiene que ver obviamente primero con la longitud de la señal y obviamente con el diámetro del conductor. Entonces, los cables más grandes obviamente o más gruesos tienen menos resistencia y por lo tanto pueden transmitir con mayor voltaje o con mayor señal o con mayor corriente sin grandes pérdidas. Las pérdidas en estos cables pequeños son bajas si se manejan voltajes moderados o si el cable no es muy largo. Lo que sí debe de tomarse en cuenta es que la caída de señal esté en concordancia con lo que se va a abastecer de carga, ¿sí? Entonces, este parámetro aquí en este slide nos está dando las dimensiones típicamente que manejamos. Estamos comparando un cable en nuestra casa, un cable fijo o un alambre, como por así decirlo correctamente, contra un cable o un alambre de calibre 24, un UTP, ¿verdad? Nada más para que noten la distinción. Obviamente eso es una representación, ¿verdad? La medida gráfica. La medida en diámetro, ahí lo tienen ustedes en la tabla. Es una referencia donde el conductor central obviamente tiene mucho que ver. Muy bien. Entonces, ya habíamos comentado de lo que era un cable. Pues un cable es un equipo flexible que está compuesto por muchos conductores, es mucho más flexible y es más fácil de manipular. Cuando estemos hablando de un alambre, pues este es un conductor, este es sólido, es menos flexible y una de las ventajas es que no genera tanta pérdida de señal. Es decir, a través de un alambre, el que es sólido, no hay tanta corriente parásita, porque a diferencia de un cable, en un cable puede haber más corrientes parásitas por la distribución de corriente, porque son muchos filamentos, entonces ahí hay muchas corrientes divididas a través de ese conductor. ¿Sí? Muy bien. Y esto lo vamos a poder distinguir un poquito más adelante en el tipo de uso y aplicación. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, aquí tenemos un diagramita, aquí tenemos un esquema de aplicación en alarmas de detección de robo. El panel es una fuente, como esa fuente es una encargada de supervisar la distribución, por decirlo así, de lo que es lo que entra y lo que va a salir. Es decir, se distribuye niveles de voltaje y corriente a la zona. O sea, la zona lleva un nivel de corriente y muchas veces esas zonas, incluso hay zonas que llevan un nivel de voltaje.
Por ejemplo, cabe destacar aquí a las zonas que soportan sensores de aplicaciones de incendio, ¿ah? Donde a través de un solo cableado de 2 hilos, como tecnología convencional, obviamente la zona está alimentando propiamente al mismo sensor. No es así cuando hablamos, por ejemplo, de sensores de 4 hilos en movimiento. Pues hay dos cables para alimentarlo independiente a lo que es propiamente el contacto seco de su zona, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué decimos que es una fuente el panel? Porque obviamente pues también a partir de ahí del panel vamos a agarrar o tomar voltaje y corriente para administrarlo a las sirenas. Típicamente usted va a brindar un cableado de 2 hilos hacia sirenas, y cuando estamos hablando de estrobos, pues también son 2 hilos, ¿verdad? En cables de red, pues obviamente muchas veces los utilizamos para que el panel pueda conectarse a través de una interfase y tener una comunicación a través de red, a través de IP. Y pues en la línea telefónica hay cable telefónico para poder hacer este tipo de aplicación o adaptación. Y pues típicamente aquí los cables van a oscilar entre un par, 2 pares, 2 pares para, por ejemplo, el teclado, son 4 hilos. Aquellos que utilicen conexiones físicas de 4 hilos, pues obviamente vamos a necesitar 2 pares, ¿verdad? Y pues aquí hay una distinción. En cables de intrusión, en alarmas de intrusión, perdón, utilizan cables que van a ser típicamente utilizados en cable o alambre. Cable o alambre. Una de las ventajas de utilizar alambre, o sea que sea sólido, es que, por ejemplo, pues no va a haber mucha degradación, no le va a generar muchas alarmas porque o alarmas falsas por la comunicación que se tenga. Si los filamentos, por ejemplo, llegan a desestrensarse, estos pueden variar el nivel de resistividad en la zona y puede llegar a estarle haciendo una alarma falsa, un check, un problema, una falla. Muy bien. Aquí en este slide estamos destacando lo que son los tipos, algunos modelos de cables utilizados en sensores de 2 hilos. Destaca el 2102, que es CMR o FT4. Bueno, pero ¿qué es el CM? El CM es un parámetro que son para cables o para cableados, cables con características de cableados generales en edificios. Se utilizan en zonas plenas y elevadores resistentes a la propagación del fuego. Es muy importante destacar que son las normas canadienses. Por ejemplo, el FT4 es equivalente al CMR, el FT6 es equivalente al CMP. ¿Por qué? Bueno, eso es en norma canadiense, equivale a la norma estadounidense, que es CMR o CMP. ¿Para qué sirven? O su función principal es que puedan instalarse en canalizaciones verticales, en condiciones ambientales y residenciales. Por ejemplo, el FT6 se requiere en espacios de aire plenum. Si hay corridos por cable en 3 metros se clasifican como FT6. Entonces, FT4 y FT6 no van a liberar gases tóxicos. O sea, son cables que no son emanación de gases tóxicos, ¿verdad? Por decirlo así. Bueno, el CMR son cables para aplicaciones de tipo de cableados verticales y también evitan la propagación al fuego. El CMP es para aplicaciones plenas o en aplicaciones en conductos o recintos sin inductar. Muy bien. Bueno, ahora otro tipo de aplicaciones son las de CCTV. En CCTV se destacan cables coaxiales o UTP, son los más típicos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que considerar es al momento de instalarlos y compararlos con el cable. ¿Cuál de los dos? O sea, el cable coaxial, acuérdense que es un poquito más robusto, pues ocupa más volumen en el lugar, en la instalación, y el cable UTP pues es más sencillo, es menos vistoso, tiene sus pro y contra, ¿verdad? Entonces, en muchas instalaciones mucha gente sigue prefiriendo lo que es el cable coaxial, en otros a través de los receptores de video o para aplicaciones con el UTP, pues son la vanguardia, ¿verdad? Hablando de señalización, ya sea de alta definición
pues estos son los que más preponderan, ¿verdad? Bueno, y aquí lo que hay que distinguir, hacer una evaluación, o sea, en lo que son las instalaciones siempre es las distancias y costos. O sea, tenemos que evaluar lo que son los mantenimientos, los servicios y nuestras adaptaciones. Eso hay que tomarlo en cuenta siempre, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos nosotros otra tabla de aplicaciones con CCTV. Estamos destacando modelos de lo que son cables de Honeywell por ejemplo en cámaras PTZ que lleven UTP, pues ahí estamos poniendo algunos modelos. Son modelos básicos o típicos, ¿verdad? Le comento, hay tablas donde pues todo ese tipo de cables son recomendados y cada uno de ellos obviamente tiene que ver con el calibre, con cuántos conductores contiene y pues la calidad, ¿verdad? También, o sea, y la función, o sea, esos son tablas que podemos ver un poquito en las tablas de Honeywell. Muy bien. En control de acceso, por ejemplo, bueno, pues aquí hay que destacar que también se cuenta con lo que son cables compuestos. Un cable compuesto es aquel que lleva una gama amplia de cables. Por ejemplo, a través de un solo cable va incluido el cable de red, o sea, el UTP, va incluido el cableado para botones, va incluido el cable para el cableado de los lectores. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, aquí hay dos propuestas, aquí hay dos divisiones. Usted puede manejar independencia en el cableado. Es decir, si usted va a conectar el cableado con 6 hilos para lector, pues obviamente es un conductor que lleve 6 hilos, pero ese es un ramal, como están viendo aquí en el diagrama. Hay instalaciones o otro tipo de instalaciones donde se hace a través del cable compuesto. Y en el cable compuesto, obviamente, a través de un solo cable van estos multiconductores que, pues, sobrellevan el cableado de la lectora, el cableado de la cerradura o chapa magnética o controeléctrica, el cableado del contacto de supervisión de puerta, el botón para poder salir y el cableado de red. Entonces, ahí tiene dos ramas. Todo depende de lo que a usted le parezca que es lo más adecuado o lo más fácil para usted, ¿verdad? Pero bueno, ahí es todo lo que hay que cuidarlo. ¿Por qué? Por el tipo de calibre de cable. Hace rato yo decía que, por ejemplo, para las cerraduras, mucha gente utiliza el cable UTP. Está bien, es válido, pero la sugerencia que Cisco propone es que sea con cable calibre 18. Pero no así en el caso de las lectoras. En el caso de las lectoras, pues típicamente con cables calibre 22 o 20, usted va a poder tener un cableado físico de hasta 120 metros con respecto al panel de control de acceso. Con ese calibre, no es necesario un calibre más grueso. ¿Sí? Hablando del cable de red, obviamente ustedes ya saben que este cable es de calibre 24, ¿verdad? Calibre 24, puede ser UTP-5, puede ser UTP-6 con calibre 23. Muy bien. Y pues cuatro conductores lo podemos encontrar en los botones. Dos conductores, pero 4 conductores cuando hablamos del botón y el contacto magnético. 6 conductores cuando hablamos del lector. UTP cuando hablamos de la conexión a la red. Y ahí están algunos modelos del cable compuesto. ¿Verdad? Cable compuesto de Honeywell, el 1298, el 3295, el 1102, que es de calibre 22 en 2 y 4 hilos. En calibre 18 tenemos el 111 95 501. Es muy importante aquí que Honeywell toma los primeros 4 dígitos. Cuando usted pone el 1102 ya se sabe que este cable es cable en calibre 22 y lleva 2 conductores. El 111.9 es el que está arriba, el 111.95 501. Bueno, todo lo demás ya compete a que si es el 95-96 sea para distancias de 152 metros, por decirlo así, o 300 metros según la bobina, ¿verdad? Muy bien. Este sería nuestro esquemita básico de conexión, hablando de lo que es la conexión física de nuestros sistemas de control de acceso. Como ustedes pueden ver, pues es algo muy fácil, ¿verdad? Muy fácil de cablear. Muy bien. Aquí en audio es otra gama de Honeywell. Típicamente destaca cables para aplicaciones
comerciales o residenciales, pero también para aplicaciones profesionales, hablando de audio o de transmisión de audio. Y aquí es lo que se destaca es pues que sean cables, por ejemplo, dependiendo de la aplicación, pues si son de radiofrecuencia, los coaxiales, y si son para aplicaciones de voceo o de micrófonos o de interfaces, vamos a distinguir lo que son los cables típicamente en calibres 18 a 16. Aquí estamos viendo una pequeña tablita donde ya estamos seleccionando algunos modelos de Honeywell con cables RG6, con cables categoría 6, con cables para bocinas en calibre 16. Esos son los modelos típicos, ¿verdad? Sugeridos. Muy bien. Aquí hay que destacar que Honeywell ofrece una solución muy completa en sonido estéreo, en sistemas de audio profesional, sistemas de audio en casa, incluso en lo que es transmisión de audio profesional, como les decía. Dentro de sus características son cables que tienen propiedades por ser flexibles o extra flexibles. Son de tiras fáciles y son libres de oxígeno, o sea, son de transmisión pura. Son de insulación de polipropinelo, perdón. Es fácil de instalar, ¿verdad? Muy bien. Ok, aquí pues esas son algunas de las aplicaciones residenciales o comerciales, teatros en casa y todo ese tipo de detalles. Honeywell tiene la mejor gama de ese tipo de aplicaciones. Muy bien. Ok. Muy bien. En aplicaciones de audio profesional, bueno, ahí lo combinamos, los integramos. Aquí lo que hay que destacar son los campos de aplicación. Cables para conectar sistemas de monitoreo en red, o sea, monitoreo en vivo. Esto está vinculado con lo que es STB y son los más óptimos para este tipo de aplicaciones. Aquí es destacar que la información no se llegue a degradar, ¿verdad? Obviamente esto va a depender mucho del ruido ambiental, de la calidad de los equipos y también, o sea, estamos destacando el tipo de cable. El tipo de cable correcto, adecuado, sugerido debe ser blindado precisamente para que la EMI o la interferencia electromagnética no sea afectada a través de esa señal. El audio, por ser análogo, ustedes saben que es una señal delicada, que si no se hace con la debida atención, usted tiene esa pérdida o deficiencia en este tipo de señal, ¿verdad? Muy bien. Aquí en lo que estamos en este slide, pues el rendimiento, el humo y las llamas. Aquí estamos destacando que estos cables, hay que destacar que por ser retardantes a la llama, son los más apropiados o los más críticos. Recuerden ustedes que el panel tiene que llevar un registro, en este caso el panel de incendio, tiene que llevar un registro de lo que está ocurriendo. Hay documentación donde incluso a pesar de que usted se haya quemado el lugar, el panel tiene que tener esa evidencia de que aún así, aún y cuando se quemó el lugar, pues la evidencia está en el panel, ¿verdad? Como una bitácora de eventos. O sea, el panel sí se activó. Es un documento de aseguranza para que el panel se activó, sí se detectó la alarma y sí funcionó. Pero esto obviamente tiene mucho que ver con el tipo de cable. Si se tiene libre de halógeno y de baja emisión de humo, que no sean tóxicos. Básicamente se puede ver en las especificaciones de los cables que ese tipo de cables pueden oscilar entre temperaturas típicas de 75 grados centígrados, de 100 grados centígrados, de 300 grados centígrados. Incluso hay cables de hasta 1250 grados centígrados soportando al fuego. Entonces, obviamente estamos hablando de que pues no tan fácil van a activarse, ¿verdad? Y sobre todo, pues obviamente que esos cables pues no van a ser tóxicos, no van a generar emisión de humo, no van a propagar el incendio de un lugar a otro, ¿verdad? O de un cuarto a otro, como ya hemos visto anteriormente. Muy bien. Aquí ese valor, ese listado, valoración de los cables es destacar lo que es el CM, el CMR y el CMP, como ya estábamos viendo anteriormente. El CM es un cable de comunicación de uso general y se utiliza en los casos en que el código de incendio no limite al cable. El CMR es la comunicación Racer
que impide la propagación del fuego de piso a piso, diseñado para uso en elevadores y ejes verticales. Ese es el riser. Y el CMP es la comunicación plenum. Es con las características de aplicaciones con retardo a la llama, ¿verdad? Muy bien. Ok. Es muy importante distinguir que algunos lugares, pues obviamente esto es bien importante, por ejemplo, en lo que es Nueva York o en Chicago, todos estos deben, existe la palabra deben de ser cables con ese tipo de características, ¿verdad? Que no tan fácilmente puedan prenderse o activarse. Muy bien. Ok. Aquí estamos manejando un concepto de lo que es el cableado. Y en este tipo de cables, en aplicaciones de incendio, es bien importante distinguir los cables FPL, FPLR, el cable plenum FPLP. Como ustedes pueden ver, aquí pusimos algunos modelos de lo que es la marca de Honeywell, así destacando qué modelos podemos utilizar. Hay cables FPL, que son cables de potencia limitada para alarmas de incendio. Está el FPLR, que son cables de potencia limitada riser para alarmas contra incendio. Garantiza que el cable no va a ser propagador de incendio de manera vertical, como ya le hemos comentado, de un piso a otro. El FPLP para uso en ductos plenum y en espacios utilizados para aires ambientales, o sea, lo que es a través de ducterías, ¿verdad? Muy bien. Aquí estamos haciendo una esquemita de lo que es el incendio. Es importante destacar el tipo de ramal o el tipo de cableado, lo que hay que tomar en cuenta en aplicaciones de este tipo. Podemos llegar a tener notificación y actualmente, bueno, todos estos tipos de cables los encontramos en lo que es Honeywell, ¿verdad? Incluso hasta algunos paneles precisamente son Honeywell. Muy bien. Ok. Aquí estamos hablando ya de lo que son los cables con aplicaciones React. El cable React, vamos a ver en qué consiste. Es una de las características, es que es una caja sin complicaciones. Aquí estamos hablando típicamente de lo que contiene el cable, lo que es la caja, ¿verdad? Es distribución por cable que trabaja con usted. La introducción de nuevas cajas React de Honeywell hacen que usted ya no batalle, ya no más cables sean enredados ni atorados. Entonces aquí usted tiene esa gran ventaja en ese tipo de manipulación de lo que son los cables. Son cables 100%, son cajas desechables, son fáciles de manipular o de maniobrar y son reciclables. Muy bien, aquí muchachos, vamos a ver lo que para nosotros sería un video donde este cable los cables enredados son una pesadilla, hacen que pierda dinero y acaben con su paciencia. Aquí se está presentando a la caja, diseñado para facilitar el trabajo y no dificultarlo. Elimina el dolor de cabeza que representa los cables enredados. Este tipo de cables es un cable que se puede hacer a través de una caja que tiene un carrete donde se va a activar cuando usted lo gira. No requiere ajustes ni discos y se puede adaptar. Muy bien. Y puede combinarse con empaques de cables comparados con esos que se rompen. React es un cable, una caja que puede servir, es de fácil transportación, como ustedes ven. Lo pueden patear. Muy bien. Y la diferencia con las cajas existentes. Este es el empaque React y es reciclable. Se puede desechar. Ahí se va a ahorrar tiempo, cable y molestias. Muy bien. Este tipo de video lo pueden bajar de YouTube para que lo puedan escuchar mejor, ¿verdad? Bueno. Muy bien, en lo que es la NEC,
Código Nacional Eléctrico habla de lo que es el cableado y el equipamiento eléctrico. NEC considera lo que es la seguridad en el cableado eléctrico. Por ejemplo, aquí hay varios ramales, varias opciones, varios documentos, como por ejemplo el NEC 800, que habla del cumplimiento con diferentes tipos de cables. El NEC 760, que cubre con la instalación de cableado y circuitos en sistemas de alarmas contra incendio. Incluye a todas las alarmas por el tipo de panel que se está utilizando, ¿verdad? El NEC 725 habla de los cables en baja tensión. El NEC 820 cubre la distribución de señales de ruido y televisión por cable. Estos documentos ustedes los pueden checar en internet, pero igual, a lo que vamos es las certificaciones que tiene Honeywell, hablando del NEC, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más hay aquí? El tipo de jacket, resumiendo un poquito en los cables que estamos viendo, pues hay el tubular, que contiene a muchos conductores, el de paralelo. Hay cable paralelo, como por ejemplo los de audio, hay algunos de alarmas. El siamés es el cable coaxial que lleva sus cables extras de alimentación. El semi-extruido, el que lleva un conductor que separa un poquito internamente a lo que es los conductores. Y el Waveplace es para aplicaciones de audio, su forro es más fácil de abrir, ¿verdad? Este se utiliza mucho en aplicaciones de CCTV y audio. Muy bien. Obviamente nosotros aquí a través de nuestro catálogo tenemos una gama muy amplia de lo que son los cables. En cualquier aplicación, no dude en estar en contacto directo con nosotros. Nosotros vendemos Honeywell a través de Cisco. Puede consultar nuestra página. Ahí hay mucha información que nos puede ir ayudando. Y pues aquí podemos encontrar una amplia variedad. Aún y cuando no esté anunciado, es un cable que propiamente usted tiene la ventaja de poder distinguirlo, de poder solicitarlo para poder darle una solución en sus esquemas de seguridad, ¿verdad? Muy bien. Ok, Carlos, muchas gracias por tu presentación, muy completa, muy interesante. Tenemos una serie de preguntas que nos hicieron a lo largo de la presentación. Si pudieras apoyarnos para contestar. Muy bien. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las distancias más comunes de los cables? Bueno, en los cables depende de qué cable estemos hablando, ¿verdad? Obviamente. Tiene mucho que ver la aplicación. Por ejemplo, las bobinas son típicamente distancias de 305 metros, típicamente. Aunque hay bobinas de 152 metros. Depende mucho del modelo que se esté manejando, como le comento. Incluso hay bobinas de hasta 500 metros. Y típicamente son las más generales son 152 metros y 305 metros. ¿Sí? Esas son las distancias de las bobinas de cable más común. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿el cable de alarma de 2 hilos se puede utilizar para video? ¿El cable de alarma en caso de que no disponga del cable indicado? Pues sí, o sea, ¿realmente es un conductor? Sí. La respuesta sería sí se puede utilizar. No es el cable apropiado, obviamente, sabemos todos esos. Pero pues si estamos hablando de una aplicación a corta distancia, llámese 20, 30, hasta 50 metros, usted no debería tener ningún problema con esto. Obviamente la impedancia no es la misma, pero este tipo de cable de 2 hilos importa mucho el tipo de conductor. Si estuviéramos hablando de calibre 20-22, típicamente usted puede llegar a tener 30 metros, entre 30 y 50 metros sin problema, obviamente, ¿va? Muy bien. Ok, hay otra pregunta, dice, ¿en México qué normatividad es obligatoria? Ya que parece que el NEC no se usa ampliamente. Efectivamente, ¿va? Eso sí es cierto. Hay que destacar aquí la NOM 001, la NOM 002, que hablan típicamente de los tipos de cableados oficiales en México, donde nosotros tenemos hincapiés o pautas que nos ayudan a desarrollar nuestro tipo de cableado y las consideraciones que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Obviamente en ese tipo de las NOM habla las recomendaciones que dependiendo de la aplicación, si va a ser una señal de alimentación
o principalmente, o una señal con cableado eléctrico, pues que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Incluso habla de lo que es el voltaje, el NOM 001 y el NOM 002, ahí podemos encontrar mucha información que nos va a permitir aplicarla aquí en México. Es así, es muy comúnmente que nos las estén solicitando, esa, hay que checar esas dos. Sugiero que se recomienden esas dos. Muy bien. Dice, ¿podemos tener acceso a la presentación? Claro que sí, esta presentación está grabada y ustedes la van a poder descargar en breve. Muy bien. Y luego dice otra pregunta, dice, ¿los cables expuestos a la intemperie tienen un periodo de vida? Claro que sí, sí tienen un periodo de vida. Típicamente, aquí aprovechándome de esta pregunta, sí es cierto que hay que destacar a la vida útil. La vida útil de fábrica, típicamente hay un promedio de 15 años, y como le comentaba, pues tiene mucho que ver algunos factores como la transportación, como hablábamos ahorita, como era el almacenamiento, como era su uso y inspección, como es la integridad de los cables, que sea libre de vandalismo o uso fraudulento. Tienen que ver los factores ambientales, como la humedad, el calor, los rayos solares a los que se exponen los cables durante su operación. Eventos aleatorios, como decíamos, como descargas eléctricas, atmosféricas, sismos, inundaciones. Bueno, típicamente son 15 años. Entonces, muchos fabricantes dicen, hablando típicamente del comercial, o sea, que venga dañado, que venga con el forro abierto, que venga contra defectos de fabricación, vaya, obviamente eso es otro tipo de garantía. Y ahí típicamente de garantía puede ser desde 1 a 3 años, típicamente, ¿verdad? Muy bien. Ok, dice, ¿qué tipo de tubería se recomienda para un cableado de video? ¿PVC o MT? Para evitar que exista ruido al sistema. Aquí la recomendación inicial primero del tipo de cable es que sea 95% de malla de cobre, ¿verdad? Y en lo que es, salvo que vaya a inductarlo o a ponerlo en tubería, aquí realmente la importancia es que no vaya en paralelo con una señal de muy alto voltaje o muy alta potencia. ¿Sí? Eso es clave. Ustedes recordarán que hay niveles de voltaje, ¿verdad? Y obviamente si estamos hablando de cableados de video, pues obviamente esa señal es una señal muy baja, muy pequeña comparado con un cable de alta potencia. Entonces sí, ahí se recomienda poner que el cable sea el más adecuado con el 95% de malla de cobre, porque eso me ayuda a mí a protegerlo contra interferencia eléctrica o ruido en el sistema. Y ya lo demás es que usted tenga dos precauciones. Una sería separar un poco el cable, estamos hablando entre 5 y 10 centímetros, 5 o 10 centímetros de una fuente de alto voltaje. Obviamente esta sí va a repercutir con lo que es la distancia, sí. Si estamos hablando arriba de 100 metros, créanme que sí la va a perjudicar. Entonces, la idea es que si usted va en paralelo con una línea de transmisión de alta potencia, sí tenga que tener cuidado de su cableado para no ponerlo en paralelo en ese esquema. Y pues obviamente lo que es la tubería, eso ya es un esquema de más, por decirlo así, más seguridad, como vemos. ¿Por qué? Incluyendo en cables de incendio, por ejemplo, o no solamente en cableados de CCTV, aquí tiene mucho que ver si el cable está expuesto o se ve físicamente, sí se va a poder inductar. Muchas veces, por ejemplo, hay una norma, la NFPA 72 no es obligante a que tenga que estar inductado, eso lo dice la norma NFPA 72, pero por ejemplo la NEC o los NOM 001, NOM 002 dicen que sí, ahí es el detalle, ¿verdad? Entonces esto lo hacen por seguridad, simplemente, nada más, ¿verdad? Galvanizado, obviamente cuando estamos hablando de cableados en cables de incendio, pues obviamente eso es un extra, ¿verdad? Es un extra porque el cable ya va preparado para soportar cierto nivel de temperatura, como decíamos hace rato. Pero, pues sí, o sea, aquí si la señal sí va a estar expuesta muy vulnerable,
O sea, yo le recomendaría que fuera el galvanizado. Muy bien. Luego hay otra pregunta que dice, ¿es recomendable utilizar cables para alarmas para cableados de líneas telefónicas o viceversas? Bueno, el cableado telefónico típicamente muchas veces es mucho más pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de calibres muy bajos comparados con los cables de alarmas. Por ejemplo, ¿qué pasa si a esta persona yo le pregunto, bueno, ¿qué pasa si usted pone un teclado de 4 hilos? Si yo le digo, póngamelo a 200 metros. Entonces, si yo utilizo cable telefónico, obviamente en lugar de ponerme, como aquí pueden ser que los datos funcionen, pero los dos cables extras, los de alimentación, pueden ser que no me estén dando el rendimiento en ese periférico, en ese teclado. Entonces, no se recomienda. ¿Por qué? Porque yo tendría que llegar a un cable calibre 22 para poder llegar a soportar esos 200 metros. Ahora, súmele o agréguele usted que tenga un segundo teclado. ¿Qué pasa con un segundo teclado? Pues si estamos hablando de que tienen una tolerancia de un nivel de consumo, por ejemplo, de 50 mA en cada teclado, si pongo dos teclados ya van a ser 100 mA. Entonces, ahí si utilizo cable calibre 22, pues ya mi tolerancia o margen de cableado ya podrían ser 100 metros, por decirlo así. Si utilizo obviamente el cable telefónico, que es mucho más delgado que el calibre 22, obviamente lo estoy llevando a la mitad. Entonces, recomendable no lo es tanto, porque aquí no es recomendable porque obviamente va a tener que analizar la carga que está colocando y la distancia que quiera destacar, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, cable UTP para cableado en gasolineras o gaseras, ¿cuál es el que cumple con la norma? Muy buena pregunta. Bueno, aquí en ese tipo de cables, lo que hay que hacer es, bueno, primera característica que deben de tener ese tipo de cables es, hace rato comentaba yo que, ¿cuál es el que cumple con la norma? Hay un cable, bueno, hay cables en Honeywell que puedo destacarle tres características. Uno, su flexibilidad. Ahora, dos, que sean con una característica que pueda soportar aceites, como les comentaba ahorita. Eh, para esa norma, hay una norma realmente sí, no la recuerdo ahorita de momento, pero creo que esa la puedo contestar a través del chat, o sea, la contesto, porque si hay una norma, no recuerdo ahorita la norma, no me viene ahorita a mi mente y sí tendría que checarla. Pero, por ejemplo, si hay un cable que es con resistencia mecánica o resistente a esos tipos de aceites minerales, ¿verdad? Sí, eso sí, sí hay tipos de cables, sí, he leído un poquito ahí, sí, pero sí necesitaría checar cuál sería la norma. Es una norma que empieza con UN, algo así, según la vi, pero no traigo ahorita aquí en la mente. No la recuerdo, una disculpa por esta pregunta, la norma no la recuerdo, pero sí es una UNE. Es una regla, según yo, que es UNE y algunas letras para ese tipo de aplicación. Ahí la contesto posteriormente. Bueno, dice, por lo general aquí utilizamos UTP para ahorrar cableado en la instalación. La pregunta es si a lo largo del tiempo el enviar corriente constante por el filamento del cable podría afectar su calidad o lo haría más maleable. Así es, muy buena pregunta. Esta pregunta tiene que ver, efectivamente, si el tiempo constante por el filamento del cable, obviamente va a afectar la calidad. Esto sí es cierto. Entonces, lo hace más maleable, incluso lo va a derretir y va a presentar un cortocircuito, ¿sí? Esto tan solo véanlo de esta manera. No solamente es con el cable UTP, esto pasa también con los cables de nuestras casas. Si usted tiene una secadora y la utiliza mucho tiempo, esa toma de corriente eléctrica por donde está alimentando a la secadora, obviamente va a hacer que con el tiempo, con el uso constante,
se derritan internamente los cables, y estamos hablando de cables calibre 12 o 10, como decíamos hace rato. Entonces, sí lo va a hacer maleable, lo va a derretir y va a presentar un cortocircuito con el tiempo. ¿Sí? Entonces, a eso me refería yo con la supervisión, ¿verdad? Si usted nota que su toma de corriente eléctrica está caliente, obviamente esto con el tiempo le va a generar un cortocircuito. Eso es de esperarse, ¿verdad? Esto nada más tiene que ver con el tiempo, factor tiempo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque obviamente ese tramo al que ya está muy expuesto, hay que reemplazarlo por seguridad. Usted cuando compra, por ejemplo, una casa, pues obviamente lo primero que tiene que checar es obviamente cómo se encuentra el cableado interno de la casa. Si la casa ya tuviera 15 años, obviamente usted tendría que invertir en el cableado eléctrico interno. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A lo que hablábamos de servicio, ¿verdad? Los cables UTP expuestos con esas características sí va a afectar la calidad y sí los va a quemar y sí va a hacer un cortocircuito. Dice otra pregunta, muy bien. ¿Cuáles son las contras de usar UTP en CCTV? Bueno, las contras pueden ser estas. Una de las desventajas podría decir que, por ejemplo, usted reciba, el UTP va acompañado de lo que son los transceptores de video, ¿verdad? Todo lo que conocemos como balloons. Utilizamos unos balloons para transmitir el video, un balloon en la cámara, un balloon en el DVR, en el grabador. Entonces, muchas veces puede ser que el balloon esté dañado, puede ser. Si un balloon está mal y usted no cuenta con el reemplazo, obviamente se quedó sin señal. Ahora, UTP sin balloons típicamente tiene una tolerancia de trabajo de 30 a 50 metros, como les decíamos hace rato. Pero si estamos hablando de distancias donde hay que destacar la distancia arriba de 100 metros, obviamente vamos a recurrir a esos transceptores. Y más cuando estemos hablando de señalizaciones de alta definición, ¿verdad? Entonces ahí es una de ellas es que el balloon no funcione, o sea, no sirva. Entonces, ese es el contra de utilizar un UTP. O sea, eso es por así decirlo, aunque no son, nosotros llevamos un estándar de calidad o de evaluación de los productos. Obviamente, usted debe, cuando utilice UTP con balloons, siempre deje un colchón por seguridad, ¿sí? En una instalación. Me ha tocado que hay gente que tiene que pues transportarse a lugares donde va a hacer la instalación y va con los transceptores contados, por decirlo así. Y obviamente ahí pierden mucho tiempo, ya que reciben los otros. Y bueno, siempre considere un colchón ahí de transceptores por las dudas, ¿verdad? Por si esto se llegara a presentar. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cómo se aterrizan los cables teniendo tierra física? ¿Cómo se aterrizan los cables? Muy bien. Muchas veces, por ejemplo, si hablamos del mismo cable UTP, hay un DREN, un cable extra que lleva el UTP, que se llama cable DREN. Ese cable DREN va conectado al conector de red, al RJ45, y esa es precisamente con la idea de que no haya lazos a tierra, ¿sí? Que no haya ese tipo de problema de lazos a tierra, porque esos obviamente van a causar sobretensiones o picos de corriente eléctrica, ¿verdad? Aparte del ruido en la señal. Muy bien. ¿Cómo podría obtener la presentación? Bueno, la presentación, como les comentaba, va a estar en unos momentos va a estar dispuesta para todos ustedes. ¿Qué más? Pues sí, si ustedes tienen algún comentario acerca de este webinar, ahí les presento mi correo, ahí está. Cualquier pregunta en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Obviamente nosotros tenemos el respaldo de lo que es fábrica. Tenemos el respaldo aquí de nuestros ingenieros. Tengo una gama muy amplia de compañeros que nos pueden asistir. Y pues en su aplicación, en el tipo de cable, una aplicación especial que usted ande buscando, estamos para ayudarle y servirle, ¿verdad? Muy bien. Excelente, Carlos. Pues muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. A través del correo electrónico del ingeniero Carlos Cáceres pueden solicitarle la presentación en un formato PDF. La presentación va a estar también disponible en video.
evidentemente pues tiene que pasar por un proceso de edición, de revisión de calidad. Seguramente estará disponible a partir de mañana en la página de Tison, en el apartado de webinars. De ahí van a encontrar un link donde la van a poder descargar. Y para algunas preguntas que pudieron haber quedado sin contestar, porque son muchísimas, por cuestiones de tiempo no alcanzamos a contestar a todas. Muchas son repetitivas, las que nos hizo un favor de contestar Carlos englobaban a la mayoría, pero a través de su dirección de correo electrónico recibirán respuesta a cada una de las preguntas en lo particular, ¿no? Entonces, por parte de nosotros es todo. Daniel Romero a sus órdenes, Carlos Cázares como especialista en los sistemas de cableados. Igual, mi dirección de correo electrónico tromero@cisco.mx. Si les puedo ayudar en algo en este respecto, bueno, estamos a la hora. Nos vemos entonces la próxima. Muchas gracias y hasta luego.